La tragedia que está viviendo la humanidad en este momento tiene una larga prehistoria, más de 1000 años, y se remonta a los principios de la Rusia, justamente la Rusia de Kiev, que en ese momento estaba configurada por tres ramas de este pueblo eslavo: la pequeña Rusia, la Rusia blanca y la gran Rusia. La pequeña Rusia, con centro en Kiev, fue testigo y protagonista del bautismo de Rusia, que en el año 988 el príncipe Vladimir la convirtió al cristianismo. Durante muchos siglos, los pequeños rusos, no se conocía el nombre de ucranianos en esa época, convivieron pacíficamente con los grandes rusos. Sin embargo, esa región muchas veces cambió de manos, muchas veces cayó bajo la influencia de Polonia, y en 1654 los pequeños rusos, o ucranianos como se los llama hoy, le pidieron voluntariamente a Moscú que los acoja bajo su comando. Esto sucedió y se logró gracias increíblemente a un hombre llamado Ordin Nashchokin, que fue el hábil diplomático que consiguió que Polonia permitiera eso. Se reunificó entonces lo que era la pequeña Rusia con la gran Rusia. Curiosamente, la familia de Ordin Nashchokin vive en estos momentos, los descendientes, por supuesto, en la Argentina. A lo largo del tiempo siguiente también siguió cambiando de manos esa zona a veces, pero así y todo, hasta el año 1848, por ejemplo, se conocía la región de Galichina, que hoy es la más furibundamente ucraniana y antirrusa, como Rus, porque, por ejemplo, el parlamento de esa región se llamaba Ruskaya Rada. El nombre de Ucrania nace alrededor del siglo XVI o XVII y es una deformación de la palabra rusa Okraina, que significa periferia, y es un nombre que los polacos le dieron a esa zona. Después quedó como denominación de lo que era la pequeña Rusia. Cuando se produce la Revolución Rusa, Ucrania tiene una breve independencia, después los bolcheviques la subyugan como todo el resto del imperio ruso, y Lenin traza en forma totalmente artificial el mapa de una Ucrania supuestamente república socialista soviética independiente cuando no lo era, porque todo se manejaba con mano de hierro desde Moscú. Esto no tenía ningún efecto, era un dibujo, hasta que se disuelve la Unión Soviética. Y ahí Ucrania queda independiente con límites trazados artificialmente, con 25 millones de rusos que estaban incluidos en Ucrania, que de la noche a la mañana se convierten en extranjeros en el lugar donde siempre vivieron. Y esto provocó muchísimos roces porque hubo activistas ultranacionalistas ucranianos que llegaron al extremo de prohibir el idioma ruso, de declararlo que no era un idioma autóctono. El idioma ucraniano existía como un idioma regional. Los enemigos históricos de Rusia como Polonia y Alemania trataron de insuflar ese nacionalismo para crear un nuevo idioma. El idioma comenzó a modificarse, no llegó todavía a concretarse totalmente. Para las relaciones diplomáticas, para la ciencia, todavía les falta crecer mucho ese idioma, por eso desde el punto de vista hasta práctico es realmente un error prohibir el idioma ruso en Ucrania. Estas cosas todas provocaron fricciones entre dos hermanos, los grandes rusos, ahora llamados simplemente rusos, y los pequeños rusos llamados ucranianos. Ojo que la denominación pequeña Rusia no es para nada despectiva. En esa época significaba la central, así como la pequeña Grecia era la que tenía su centro en Atenas. Cuando avanzan los años después de la caída de la Unión Soviética y se acrecentan los roces y se produce en el año 2014 la recuperación por parte de Rusia de Crimea, que era territorio absolutamente ruso, nunca fue parte de Ucrania. En 1954 el dictador comunista Khrushchev, algunos dicen que en una noche de borrachera, le regala Crimea a Ucrania. Pero cuando Putin, tratando de jugar sobre el espíritu patriótico de los rusos, recupera Crimea,
Lo hace sin derramamiento de sangre porque toda la población de Crimea era rusa, así como la franja, que ahora se conoce tristemente por los combates que hace 8 años que se están llevando a cabo en ese lugar, de Lugansk, también era una zona totalmente rusa y poblada por rusos. Reitero, cuando se trazan fronteras en forma artificial, eso a futuro significa sangre. Putin es una persona forjada en la KGB. Putin es una persona que no tiene realmente sentido de patria. Los hombres de la KGB, la policía secreta del régimen soviético, que no ha cambiado para nada en estos tiempos, lo único que buscan son sus propios intereses. Putin invade Ucrania pensando que podía hacer un paseo militar. Comete 5 errores, por lo menos, de cálculo cuando decide la invasión de Ucrania unos pocos días atrás. El primer error de cálculo que comete Putin es que piensa que la situación política de Ucrania es favorable a él, que el gobierno ucraniano está totalmente desacreditado, con denuncias de corrupción, y que va a caer como una especie de casa de papel apenas los tanques rusos ingresen al lugar. Evidentemente se equivocó en esto, porque el gobierno ucraniano, apoyado por el pueblo ucraniano, ha demostrado una gran resistencia frente a esta amenaza tan grande de un ejército que lo supera en mucho al ejército ucraniano. ¿Por qué Putin comete este error? Es que ha sido engañado por putinófilos en el gobierno de Ucrania. Por ejemplo, hay un diputado llamado Medvedchuk, que le prometieron que iba a ser no solo un paseo militar, que los iban a recibir a los blindados rusos con aplausos y con banderitas, cosa que no sucedió. Ese fue su primer error de cálculo. Se ha unificado el pueblo ucraniano alrededor de la figura de Zelensky, que hasta ese momento no era una figura bien vista. Tenía denuncias de corrupción, había muchos escándalos en el gobierno de Ucrania, pero esa amenaza de los tanques de Putin ha hecho que se lo convirtiera en una suerte de héroe nacional. Y esa imagen la tiene ahora Occidente en general. Es como si Occidente mirara la resistencia ucraniana como si fueran los 300 espartanos que resisten el avance de un gran imperio. El segundo error que cometió Putin es haber subestimado la potencia del ejército ucraniano. Como pudo recuperar Crimea sin absolutamente ninguna resistencia, pensó que pasaría lo mismo aquí y se ha equivocado. Lo podemos ver en las noticias cuando esas imágenes de los tanques rusos están avanzando por Ucrania a paso de tortuga y que en realidad ese blitzkrieg o guerra relámpago que él pensaba realizar se ha convertido en una suerte de embotellamiento de tránsito. Esas imágenes nos recuerdan imágenes de los noticieros de la Segunda Guerra Mundial, movimiento de tanques y carne de cañón, las tropas rusas, de las cuales están muriendo como moscas en el territorio ucraniano. ¿Dónde están las bombas inteligentes, las bombas de precisión? ¿O se le acabaron? ¿O no eran tan inteligentes esas bombas? Porque estamos viendo escenas parecidas a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay un informe según el cual hasta ahora han gastado las tropas de Putin los 2/3 de los misiles que tenían. Fíjense que cuando Putin invade Ucrania, en muy poco tiempo toma Chernóbil, la famosa ciudad donde había ocurrido el accidente nuclear. Yo estuve en Chernóbil. Chernóbil está a 2 horas de Kiev. Y sin embargo han pasado ya muchos días y Kiev sigue sin caer, como no cae Kharkov, como no caen todas otras ciudades importantes. Evidentemente fue también un error de cálculo la opinión que tenía Putin de su propio ejército. Probablemente, como pasa con todos los dictadores a los que nadie quiere contradecir y todo el mundo quiere halagar, le habrán mostrado animaciones del desarrollo del ejército de la Federación Rusa que demostró que no estaba a la altura de las circunstancias, inmensamente más poderoso que el ucraniano. Sin embargo, está en un atolladero, el mismo atolladero en el que se ha metido Putin.
El cuarto error de cálculo de Putin es haber subestimado la reacción de Europa. Europa se había presentado durante todas las últimas décadas como débil, como aburguesada, como no deseosa de confrontación, y además a Putin le había ido bien en Crimea, envalentonado pensando que Occidente no iba a reaccionar, cometió este error, que ahora vemos que el mundo occidental, se ha unido absolutamente en contra de esta invasión. Una persona que favoreció probablemente la invasión de Putin fue el presidente Biden. Recordemos que día tras día, ante la amenaza de una posible invasión a Ucrania de Putin, decía: no vamos a mandar soldados por tierra, no vamos a mandar soldados, no vamos a intervenir militarmente. Eso era prácticamente una invitación a intervenir. Y el otro punto que, bueno, subestimó Putin tiene que ver con el miedo a la amenaza nuclear. Por supuesto que el mundo está estremecido de terror ante las amenazas de Putin de utilizar armas nucleares. Pero así y todo, por ejemplo, ministras de defensa de países muy pequeños que están muy cerca de la Federación Rusa le han dicho que van a seguir haciendo su propia política independientemente de la amenaza nuclear de Putin. El tema de la reacción de Occidente contra la invasión de Putin, la manera en que se han cerrado y se siguen cerrando todos los canales económicos absolutamente necesarios para la supervivencia de la Federación Rusa, muestra que el atolladero en que se metió Putin va a causar tremendo sufrimiento al pueblo ruso. Porque la economía rusa se basa en la exportación de gas y de petróleo, y él tenía ese chantaje de que corto el gas y entonces Europa se va a morir de frío, pero evidentemente esto ha superado en los europeos el miedo, la presencia de esta invasión. Y lo que amenaza a Rusia, lo que ya ha comenzado, es que Rusia va a estar absolutamente aislada. Ha bajado una especie de cortina de hierro sobre Rusia, que va a quedar relegada al estatus de Corea del Norte o algo por el estilo, porque no olvidemos que la tecnología en que se basa la economía rusa está totalmente basada en la tecnología occidental. ¿Y qué le va a quedar a la Federación Rusa? Le va a quedar China, y China se lo va a cobrar muy caro, pero Occidente se ha parado como una sola persona para poner freno a esta verdadera carnicería que está ocurriendo en Ucrania, y eso no lo esperaba Putin. Hay una cuestión que muchas veces se agita de que Putin actuó en defensa propia. Esto es propaganda pura. Lo que se esgrime es que la NATO estaba avanzando hacia las fronteras de la Federación Rusa y eso Putin no lo podía admitir. Por supuesto que es absolutamente reprobable que la NATO, aprovechándose de la debilidad de Rusia, hubiera avanzado con sus bases en dirección a la frontera. Pero esto todavía no había ocurrido en Ucrania. ¿Cuál tenía que haber sido la posición de un estadista? Negociar, no mandar los tanques a Ucrania, que sigue sin ser miembro de la NATO. O sea, por la sola amenaza de que podía llegar a integrarse a la NATO Ucrania, se está produciendo esta carnicería, en muchos casos de inocentes, porque mueren civiles, mueren niños, y esto evidentemente a Putin no le importa para nada. Surge inmediatamente la acusación reduccionista: estás justificando a la NATO. Nadie está justificando a la NATO. Nadie está justificando a Inglaterra, que es la otra acusación que surge inmediatamente. Inglaterra atacó a nuestras tropas en Malvinas. ¿Cómo podemos estar en una misma cuestión de acuerdo con Inglaterra? Esto es un reduccionismo absurdo por muchos motivos. Primero y principal,
porque uno no está obligado a estar en desacuerdo en todo con Inglaterra. Yo estoy de acuerdo con Inglaterra en que el río Támesis desemboca en el Mar del Norte. O estoy de acuerdo con los militares ingleses en que los argentinos lucharon con valor y con eficacia. Pero además no se trata solamente de Inglaterra. 114 países del mundo, incluida la Argentina, votaron en contra de la invasión de Putin a Ucrania. Esto no es una cuestión de Inglaterra, ni siquiera es una cuestión de los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar ahora? Los escenarios son todos atemorizadores porque Putin se ha metido en un callejón sin salida. No puede recular, va a perder el rostro si recula. Si sigue hasta el final, si llega a conquistar Ucrania, con ingentes pérdidas en seres humanos, económicas ni hablar, no va a poder poner un gobierno títere porque ha quedado demostrado que los pocos en Ucrania que todavía simpatizaban con los rusos han dejado de hacerlo. El odio antirruso ha explotado gracias a Putin. Y si Putin, cosa todavía que está por verse, llega a dominar todo el territorio de Ucrania, los 40 millones de ucranianos se van a convertir en partisanos, en guerrilleros, van a tirarle a las tropas de Putin en cualquier instancia que puedan. Como decía Napoleón, uno puede a la bayoneta entrar a una ciudad, uno no puede quedarse sentado sobre la bayoneta. ¿Cuántas tropas va a tener que poner Putin para controlar a los ucranianos? 1 millón de tropas no le va a alcanzar. Esta es una alternativa inviable. ¿Qué puede hacer Putin? Tratar de negociar y quedarse con las zonas esas de población rusa, Lugansk y Zadonsk, y decir que Ucrania tiene que jurar que no va a entrar en la NATO. Eso va a retrotraer la situación, pero no a donde estaba antes, porque la muerte y las sangres sembradas y el odio despertado, eso ya no tiene marcha atrás. La relación entre dos pueblos hermanos, el ucraniano y el ruso, se ha destruido probablemente para siempre. Va a quedar una situación totalmente inestable en ese caso. Por supuesto que la mejor solución sería que la nomenclatura de Putin, o sea, la oligarquía que lo rodea y que lo apoye, se dé cuenta de que es una locura lo que está haciendo y se abra y de alguna manera lo deje solo o lo quite del poder, cosa muy difícil, porque Putin está muy bien resguardado, de hecho está en un búnker bajo tierra muy protegido, nadie va a poder hacerle fácilmente un golpe palaciego, y se da la situación de que Putin le teme a la oligarquía que lo rodea y la oligarquía le teme a Putin, pero la oligarquía tiene muchísimo que perder, porque esa oligarquía, esos oligarcas millonarios hasta un extremo indecible, han vivido una vida de reyes en Occidente, sus hijos estudian en Occidente, se compran clubes de fútbol de Occidente, viven la buena vida que se les termina con este congelamiento de sus bienes, con este retroceso de Rusia donde queda como un estado paria, y les convendría que Putin se vaya del poder. Es muy difícil la ejecución de esto, pero estamos en un callejón sin salida, con la humanidad balanceando en la cuerda floja de un ataque nuclear. Estamos muy cerca de la posibilidad de un golpe nuclear de un lado y del otro. Quizás sean al principio golpes nucleares tácticos, no estratégicos, pero eso va a traer una escalada que puede llegar a terminar con la vida en el planeta. Y esto lo ha comenzado un solo hombre, Putin, un agente de la KGB, un asesino profesional. Cuando Putin se estaba especializando en su profesión de agente de la KGB, eligió como tema el envenenamiento. Eso ya habla mucho de su personalidad. Aparte de que sabemos que muchos opositores de Putin fueron justamente envenenados. Y hasta hace poco tiempo, Putin era tratado como un estadista por los estadistas de Occidente, que ahora, evidentemente, ante la magnitud de estos hechos, han caído en la cuenta de lo que yo estoy diciendo. Putin no es un estadista si no hubiera actuado de otra manera. Putin es y siempre fue un asesino profesional. Si Putin se sale con la suya, los próximos pueden ser los países bálticos, puede ser Moldavia. China ha dicho que privilegia la relación con Estados Unidos. China no se ha lanzado
a justificar a Putin, pero tampoco lo ha condenado. Evidentemente China es la gran ganadora de este conflicto porque es la verdadera rival de los Estados Unidos. La Rusia de Putin no es rival en términos económicos que pueda competir con Estados Unidos o con Occidente, con Europa. Pensemos que entre Europa y Estados Unidos producen las 3/4 partes del Producto Bruto Interno Mundial y Rusia, la Rusia de Putin, solo produce el 2% o algo por el estilo. Evidentemente no puede enfrentarse económicamente la Federación Rusa con Estados Unidos. Sí, China, y China va a crecer a partir de esta situación. Rusia va a quedar reducida a ser una Venezuela con misiles nucleares. Cuando cae la Unión Soviética en 1991, la propia Rusia pedía ser integrada a la OTAN. Y hay documentos en que el propio Putin en épocas anteriores había soñado con ser integrado a la OTAN. Lo que Ucrania y muchos países están queriendo es ser parte de esa unión que les garantiza una prosperidad. Y esto es un motivo muy importante de la invasión ucrania de Putin. Un motivo muy importante es impedir que se siga desarrollando en Ucrania una sociedad libre y que el pueblo ruso pueda comparar y se dé cuenta que es posible otra vida, porque son las mismas etnias, las mismas religiones, la misma historia, pero de un lado hay un Estado de Derecho y de otro lado hay una dictadura. Entonces, Putin quería evitar que Ucrania se siguiera desarrollando como un Estado libre para no contagiar a los rusos de eso. Y esta historia nos trae a colación un ejemplo para nosotros. Nosotros vemos que cuando un país está armado puede resistir una invasión. Nosotros estamos absolutamente desarmados, tenemos riquezas territoriales, acuíferas, alimenticias, de todo tipo, totalmente desguarnecidas, carecemos de fuerzas armadas y todas estas riquezas están escaseando en el resto del mundo. Nosotros necesitamos fuerzas armadas potentes como poder de disuasión para decirle a los que vengan a quitarnos eso que no lo hagan. Este es el ejemplo importante que nos deja Ucrania. Sin un fuerte ejército, nosotros no vamos a poder resistir ni 2 días cuando nos vengan a quitar lo nuestro. Es muy fácil justificar, como yo veo que muchos lo hacen, desde la comodidad y tranquilidad de sus casas, una invasión que se siente muy ajena. Pero yo les propongo a los que justifican la invasión que se imaginen en Kiev con una familia bajo el bombardeo, teniendo que huir caminando con lo opuesto hasta Polonia para salvar la vida, a ver si después de imaginarse esa escena van a seguir justificando una invasión.